Como nombre, como un título, si quisiera ponerle un epitafio para olvidar. ¿Qué es un epitafio? Bueno, un epitafio es una frase que se pone en las lápidas en los cementerios. Epi, sobre, tafos, tumba. Si yo les pidiera hoy, en esta mañana, ¿cómo quisieran que se les recordara con un epitafio cuando ustedes murieran? Hay gente que es bien simpática, que de antemano dice: cuando yo me muera quiero que haya mariachis, que haga un montón de cosas. Pero si quisieran que les recordaran después de su muerte, ¿qué es lo que pondría en su tumba? Ahora bien, si no, ¿cómo creen que les recordarían otras personas de acuerdo a la forma o la calidad de vida que nosotros hayamos vivido o tenido en esta tierra? Quiero ir a las Escrituras, al primer libro de Reyes, al capítulo 15, porque allí no es un epitafio que estuvo escrito en la tumba de David, mas sin embargo pudiéramos llamarle así, que es con lo que se le recordó en su vida. 2015, han pasado más de 4,000 años y esa frase quedó allí. Todos nosotros recordamos y conocemos la historia de David desde que era joven hasta que murió. Como David fue llamado por Dios, fue ungido por un profeta, a los 17 años fue ungido, fue llamado, fue levantado, llegó a ser el rey de Israel. Le conocemos más por el libro de los Salmos, por todos los salmos que se cantaron. La Biblia nos menciona de David como el dulce cantor de Israel. Sin embargo, en los últimos días de su vida, la última cosa con lo que se le recuerda es una aparente contradicción, pero es algo que me hizo pensar por un momento precisamente en cómo es que llegó a que se le recordara así. Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 5. Se está relatando la historia de otro rey, el rey Abiam. Y al relatar la historia de Abiam, sale a colación la vida de David, y mira lo que se dice de él. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, es decir, a el rey anterior, a Abiam, por amor a David. Es decir, Dios le concedió cierto privilegio a Abiam. Pero vean lo que dice ese mismo versículo: levantando a su hijo después de él y sosteniendo Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que se le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Pero ¿qué dice la última parte? Híjoles. Salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y es decir que es algo curioso. Si este epitafio se hubiera puesto en la tumba de David, sería algo para recordar y para lamentarse. Viviendo toda su vida haciendo lo correcto, viviendo su vida para agradar a Dios, pero algo dañó no solo su vida, su reputación y el resto de su familia. ¿De qué manera nosotros estamos viviendo? ¿De qué manera cada uno de los que estamos aquí como cristianos estamos viviendo? Para que no solo se nos recuerde, sino para que de alguna manera el día que nosotros muramos, no puede haber el excepto, el pelo en la sopa, el salvo. Qué interesante cómo se menciona este pasaje. David fue recto ante los ojos de Dios, hizo lo correcto, guardando todos los mandamientos, excepto en una cosa. Y eso echa a perder todo lo que se hubiera recordado de un gran hombre. Hacia donde yo quiero llevarles hoy en esta mañana es precisamente a la manera en que nosotros estamos viviendo para no solo edificar nuestra vida, sino para que la generación que viene, sus hijos, sus nietos o los que vengan atrás, le recuerden no solo con gratitud por lo que les haya dejado, sino le recuerden con dignidad
porque usted ha dejado un legado de honradez, de integridad y de fidelidad. Es interesante cómo en David se menciona diciendo que era un hombre que hizo lo correcto, pero nada más una cosita. Pero esa cosita han pasado 4,000 años y no se ha borrado. Esa cosita, salvo, vea cuántas palabras, salvo en lo de Urías Eteo. 6 palabras que echan a perder todo. 6 palabras que derribaron lo bueno que hizo David. Ahora, quiero que vayamos, por favor, a analizar un poquito rápidamente, porque eso que son 6 palabras, salvo en lo de Urías Eteo, la Biblia toma por lo menos 2 capítulos para hablar de ese problema, y es fuerte. Mire, lo que encontramos en la Biblia aquí, Dios nunca quiere ocultar, nunca oculta aunque los pecados de nosotros, nunca es el que quiere que pasemos desapercibidos si le hemos fallado, ¿no es cierto? La Biblia ocupa 2 capítulos para hablar sobre el salvo de Urías Eteo. Ese epitafio de lo último que vivió fue recto, pero excepto en una cosa, de Urías Eteo, ocupa 2 capítulos. Primero de Samuel, por favor, capítulo 11. Solo voy a leer una parte del capítulo 11. Perdón, segundo de Samuel. No. Segundo de Samuel, capítulo 11. El capítulo 11 y el capítulo 12 lo ocupa específicamente para hablar de ese salvo Urías Eteo. De ese acontecimiento que echó a perder toda una vida de integridad. De ese resbalón. Y mire, si bien es cierto que la Biblia nos dice que cada uno de nosotros, no hay uno que pueda decir que es justo. Si alguno dice que no ha pecado, dice, hace a Dios mentiroso y el tal es mentiroso. Sin embargo, Dios nos llama a vivir en una vida de integridad. Y ese resbalón de David empieza una mañana, cuando él tenía la obligación como rey de salir a la guerra y pelear. Cuando él, en vez de estar descansando, tenía que estar en otro lado, sudando, peleando y estando al frente con su ejército. Pero esa mañana él decidió quedarse en casa. Y esa mañana fue trágica para terminar con un epitafio, salvo los días de Urías Eteo. Versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, su general del ejército, y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué hizo? Se quedó en Jerusalén. Ahora, mire, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y David envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Versículo siguiente, versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa?
Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David dijo a Urías: quédate aún aquí, hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Vino a la mañana y escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue. Cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Una mañana se levanta David. Tenía que estar haciendo otra cosa. La primera cosa que produce en nosotros un deslizamiento es estar siempre en el lugar equivocado. Es no estar haciendo lo que debemos hacer. David no tenía que estar allí. Él tenía que estar en otro lugar. Y cuando nosotros nos permitimos y somos permisivos con nosotros en ciertas cosas. ¿Qué tiene de malo? Estoy cansado. ¿Qué tiene de malo? Otros años yo he salido a la guerra, pero hoy deseo quedarme. ¿Qué tiene de malo? Y ese ¿qué tiene de malo? Nos puede llevar a estar haciendo lo que no deberíamos de hacer, y vuelvo a repetir, a estar en el lugar equivocado. Se levanta David y ve a lo lejos una mujer. Y pregunta quién es ella. Y le dan una respuesta interesante. Mira, ella es, en primer lugar, hija de Eliam. Y en segundo lugar, ella es casada y su esposo es Urías. Cuando le hubieran dicho a David, al escuchar Eliam y Urías, si hubiera tenido cierta memoria y cierta gratitud, él en ese momento se hubiera detenido de llamarla, porque no era una desconocida. A lo mejor le desconocía a lo lejos, pero cuando le dijeron, ella es es hija de Eliam. Vea por favor quién fue Eliam rápidamente. Allí mismo, en el capítulo 23, por favor. Y vea quién fue Eliam y quién fue Urías, y de quién era hija ella, era nieta ella. Así que él hizo caso omiso a eso. Una memoria de elefante y una memoria con falta de gratitud lo llevó a eso. Capítulo 23, por favor. Versículo 34. Bueno, en el capítulo 23 se nos mencionan los valientes de David, desde el versículo 8, ¿ya lo vio allí? Y nos empiezan a dar una lista de los valientes de David. Ahora, ¿quiénes son los valientes de David? Los valientes de David habían sido hombres leales a David. O sea, pelearon con él. Estuvieron dispuestos a dar su vida por David. O sea, no eran desconocidos, no eran soldaditos de por allí de que nadie los conoce. Estuvieron dispuestos a dar su vida en las situaciones más difíciles por David. Esos fueron llamados los valientes de David. Y en esa lista nos empieza a enumerar cuáles son. Y vean por favor, ahora, saltas hasta el versículo 34. Elifelet, uno de los valientes, dice, hijo de Ahabzi, hijo de Maca. Eliam, hijo de Eitofel, Gilonita. Esri, Carmelita. Esri, Carmelita, Parai, Arbitita. Y Gai, de Natán de Sobá. Y saltes al versículo 39. ¿Quién? Urías Eteo. Ahora, ven los dos nombres en el versículo 34. Eliam, hijo de Aitofel. Primero, Eliam había sido valiente de David.
O sea, estuvo en algún tiempo dispuesto a dar su vida por David. No hubiera sido razón suficiente para detenerse y decir, si esa mujer es la hija de Eliam, aquel que estuvo dispuesto a dar su vida por mí, no me pertenece. Pero lo pasó por alto. 2. Este Eliam era hijo de quién, dice este versículo. Aitofel. ¿Saben quién fue Aitofel? Consejero del rey, el secretario del rey. Aitofel fue el hombre que le daba el cercano, era el secretario particular de David. Así que cuando le dijeron, esa es hija de Eliam, tu valiente, que estuvo dispuesto a dar su vida por ti. 2, esa es nieta de Aitofel, tu consejero. ¿No hubiera sido también razón suficiente para decir, no me pertenece? Después le dijeron, además ella es casada. Su esposo es Urías, el que estuvo dispuesto a dar también su vida por ti. No era otra tercera razón para decir, es casada y no te pertenece. 3, 4. Es hija de otro hombre que estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Todo eso lo tiró a la basura, lo olvidó. Si hay algo que nunca debemos de perder de vista, 1, es no estar en el lugar donde no debemos de estar. Pero 2, si empieza a haber focos rojos en nuestra vida que nos dice, no, este camino no debes transitar, por allí no debes andar, es un tiempo para podernos regresar. Sin embargo, David hizo caso omiso a esto. La mandó a llamar. Le valió un reverendo cacahuate que era hija de Eliam. Le valió un reverendo cacahuate que era nieta de Aitofel, su consejero. Le valió un reverendo cacahuate que era casada. Y le valió un reverendo cacahuate también que era esposa de Urías, otro hombre que había peleado por él. Además hay algo interesante. ¿Sabe que Urías no era parte del pueblo de Israel? Dice, ¿Urías qué? Eteo. Era de los eteos. Pero él había sido un hombre que había dejado su nación. Los eteos eran los hititas. Y él había dejado su nación, su tribu, y se había casado con una mujer judía a tal grado que no solo se había emparentado, llamémosle así, con un apellido, sino había estado dispuesto a pelear por alguien que en algún tiempo fue enemigo de los eteos, de los eteos, David. Pero ahora él se había integrado tanto a David. ¿No sería otra razón suficiente para decir, qué hombre tan leal está conmigo? ¿Cómo puedo yo hacer semejante mal por esto? Pero David todo eso lo agarró, lo hizo una bolita y lo echó a la basura. El pecado lo que hace en nuestras vidas es nublar nuestra visión, nublar nuestra conciencia, nublar nuestro buen juicio. Y podrá alguien venir y decir, no hagas esto, por esto, por esto y por esto. Y David lo que hizo es tomar todo eso de la basura y lo tiró. Llamó a Betsabé, durmió con ella. Después dijo, vete a tu casa. Días después, Betsabé le dice, estoy embarazada. Y David ideó un plan A y un plan B para ocultar su pecado. Otro punto mal del salvo de Urías eteo. Maquinar. ¿Cómo hacerle para cubrir mi pecado? ¿Cómo hacerle para que no se den cuenta lo que yo hice? Así que fue fácil de decir, traigan a Urías, está peleando. Lo trae, lo sienta a la mesa y le dice, Urías, ve y duerme con tu esposa. Y ustedes saben lo que pretendía David. Si él duerme con su esposa, se va. Y después cuando ella le digan está encinta, no hay ningún problema. Un tiempo vino Urías y se acostó con ella. Y yo descanso. Nadie supo. Pero este hombre Urías, eteo, que no era parte del pueblo de Israel, fue más prudente, fue más santo y fue más íntegro que el mismo David.
Y cuando llega, no entra a dormir a casa de su mujer. Se queda a la puerta del palacio a dormir y cuando alguien viene y le dice a David, fíjate que no durmió con su mujer. David entonces dice, ¿cómo le hago? Plan B. La Biblia nos menciona que el que maquina pensamientos inicuos es algo que Dios detesta. ¿Qué tan hábiles somos para ocultar? ¿Qué tan hábiles somos para mover? ¿Qué tan hábiles somos para inventar, mover las fichas, que todo pudiera ser a nuestro favor? Entonces David dice, bueno, tráiganlo. Y le pregunta a David, ¿por qué no fuiste? Y él le dijo, ¿cómo yo voy a ir? Mientras mi pueblo, mis soldados, mi general está peleando allá y yo voy a estar gozando con mi esposa. No lo voy a hacer. Plan B. David hace una carta y en esa carta escribe y dice, el portador de esta carta, Urías, cuando llegue, ponlo hasta el frente donde están los flecheros. Y váyanse lo más que puedan. Y cuando estén cerca, retírense todos y que entonces muera. Imagínense la perversidad en la que David había caído. El que hizo lo recto ante los ojos de Dios va decayendo poquito a poquito. Y llega Urías sin saber qué pasa, le da la carta a Joab, Joab la lee, obedece al rey, lo pone hasta el frente y lo pone y se acercan. Cuando se acercaban más a un muro, sucedía que los que estaban arriba defendiendo la ciudad eran los que tenían la ventaja, estaban más cerca para matar a los que se acercaban, ya sea con flechas o con piedras que los aventaban. Hicieron esto, se acercaron tanto, y cuando ya estaban al frente, a Urías lo dejaron solo, y todos se regresan, y muere Urías. Qué perverso, qué cruel. Y entonces le envía una carta a Joab al rey y dice, hicimos lo que tú nos dijiste. Y si el rey si pregunta el rey que por qué murió tanta gente, díganle, pero también murió Urías, para que no se enoje. Y entonces van y se la dan. Y cuando se la dan la carta, se queda contento David. Digo, nadie supo, solo Betsabé, yo. Algunos saben que vino Urías y pues ya no hay problema. Se limpió de su pecado. Y sabe una cosa, si hay algo que aunque duela, la Biblia nos menciona que usted y yo tenemos un Dios santo, celoso, y que no pasa la maldad, y que tarde o temprano nos confronta, y aunque nos duela. Y yo les decía que esta semana una de las cosas, cuando estábamos orando, yo me paré y le decía, Señor, pero yo no quiero, o sea, de veras, con un miedo. Y me llevó a este pasaje. Ahora, llegó un momento en que parecía todo que ya lo habían olvidado, pero Dios no. Habían 3 personas que sabían qué había pasado, Betsabé, David y Dios. Un día, capítulo 12, por favor, Dios envía a un profeta, Natán. Y vea, por favor, cómo el profeta, como Dios es sabio, el profeta viene y le cuenta una historia. ¿Ya encontró el 12? Vamos rápido. Capítulo 12 de 2 de Samuel. Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo, Natán, y mira la historia que le cuenta, una historia muy bonita. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su mano, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces
Vea por favor. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Mire, la historia es conmovedora. Y Dios quiere, Natán cuenta esta historia para tenderle una trampa a David. Mira, había un hombre que tenía muchos corderos, pero a su lado tenía un vecino que tenía una corderita. La amaba, la cuidaba, era lo único que tenía, comía de su mano, y sus hijos y su familia estaban contentos con esa corderita. Un día pasó un hombre de camino y llegó a casa del rico, que tenía todas las ovejas y todas las cabras para poder recibir a ese caminante. Pero este hombre no quiso tomar de sus corderos y quiso, como decimos aquí nosotros, presumir con sombrero ajeno. Así que se le hizo fácil. David, ¿cómo crees que se le hizo fácil? Que fue y tomó la corderita de aquel hombre, lo único que tenía, y la mató. Y dice este pasaje que David se encendió en ira. Dijo, ese hombre es un perverso, el tal tiene que morir. ¿Por qué será que los pecados, cuando los vemos en otros, son feos? Pero cuando el pecado lo hacemos nosotros, es que, ¿sí o no? Lo que usted hace en la vida y ve que otro hace, es un perverso. Yo no sé cómo es cristiano. Yo no sé cómo se atreve a estar allí levantando sus manos. Ah, ¿verdad? Pero cuando usted hace el pecado, somos todos pecadores, hermanos. Y Dios conoce nuestro corazón. Y por eso humildemente, qué simpáticos somos. Y eso es lo que hizo David. Se enojó. Ese hombre que mató a la corderita, que le quitó a aquel hombre, a la familia, lo único que tenía, debe morir. Imagínense a Natán viéndole así como... Versículo 6. Dijo David además, debe morir y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre, ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, también te hubiera yo añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos, de sus ojos? A Urías Eteo y heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, la cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Si hay algo, imagínense, ¿qué tan secreto? Dios lo sabía. Dios lo sabía. Un niño en una ocasión, su padre lo llamó y le dijo, hijo, vamos a casa del vecino. Y lo llevó. Y le dijo, mira hijo, párate aquí. Yo voy a ir por un saco de maíz y nos los llevamos a llegar a la casa porque no tenemos. Dios sabe que lo necesitamos. Y le dice, echa ojo, que nadie nos vea, nada más tú me echas ojo. Y entonces entra el papá y cuando da unos pasos, el niño a la puerta dijo, papá, hay alguien que te está viendo. Y se voltea el otro y empieza a ver por todos lados. Dice, ¿dónde? Yo te estoy viendo, papá. ¿Sabe? O sea,
Lo que nosotros creemos que hacemos en secreto, Dios lo sabe. Y viene Natán y le dice después de esta historia, y imagínense, ¿cómo le cayó ese balde de agua? Si usted hubiera sido David y le cuentan la historia, y usted es muy digno, se enoja, no, este es un y después le dicen, ese eres tú. ¿Cómo le caería a usted? A ver, dígame. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo sentiría las orejas? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado que de repente, o sea, por vergüenza, se le ponen las orejas rojas? ¿Le da tos? ¿Le da pánico? Saca sus... Y David estaba escuchando al profeta, dice, tú hiciste eso, mataste a Urías, lo entregaste en los hijos de Amón, Urías Eteo, el que dejó su nación y que vino contigo y peleó contigo, tú permitiste y ordenaste que lo mataran, tomaste a su mujer, te valió poco la palabra de Jehová. Ahora va a llegar un día que tus mujeres las van a violar en un terrado y todos los van a ver. Tú hiciste algo en secreto y un día alguien va a ver algo en público. Ahora, yo no quisiera marcar este punto tan negativo, porque después de que David se siente descubierto, vea lo que David hizo. Versículo 13. Entonces David dijo a Natán, ¿cómo? Pequé contra Jehová. Mire, David no tuvo otra cosa más que bajar la guardia, que quitarse la máscara y reconocer una cosa: pequé. ¿Qué puedo hacer? Pequé contra Jehová. Ahora, en este contexto, David aprende una lección. Aunque eso que él hizo no se borró, y vuelvo a repetir, 2 capítulos, por favor. 2 capítulos quedaron allí, para que lo leyeran sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, la generación, y lo leyéramos nosotros. Y nos acordásemos de David, el que hizo lo recto ante los ojos de Dios, salvo en una cosa. David aprendió la lección y lo primero que él hace es confesar su pecado. Pequé contra Jehová. Y lo primero que nosotros, usted y yo tenemos que hacer es precisamente eso. En vez de estarle dando vueltas al asunto, en vez de estar justificando, en vez de andarnos enojando, porque les vuelvo a repetir, los pecados en la vida de otros son perversos, en mi vida son fallas. En los otros son pecados, en mi vida son faltas de carácter, en los otros no tienen vergüenza, aquí yo sí tengo una justificación, mi mamá, mi papá, mis hijos, la gente, en los otros no tienen. David viene y lo único que hace es reconocer su pecado. Y en este contexto escribe el Salmo 51. Vamos rápido, por favor, al Salmo 51. ¿Cómo viene la restauración? ¿Cómo viene la restauración a nuestra vida? Hay 5 palabras que David usa aquí, en todo este salmo. Este salmo es un salmo de clamor, pidiendo clemencia a Dios, pidiendo compasión. O sea, él no tiene remordimiento, él está pidiendo clemencia a Dios. Hay una diferencia entre remordimiento. El remordimiento hace que el que robó, cuando ve la horca, llore. Pero llora por la horca, no llora porque robó. Llora porque está a punto de morir. El remordimiento hace que el borracho, después de que haya echado una parranda todos 2, 3, 4 días y regresa a su casa y empiece a llorar, no lo vuelvo a hacer, porque su esposa le dice, nos vamos de la casa, ya estamos hartos de ti. Él llora, él promete, él baja a todos los santos, promete por toda su descendencia que va a cambiar. Pero está arrepentido, no, tiene remordimiento, tiene miedo de que lo van a dejar.
no le causa el miedo de lo que destruyó. ¿Entienden la diferencia? El remordimiento solamente se tiene el miedo al castigo, no por lo que se hizo. David, en el Salmo 51, es un salmo de clamor, de perdón a Dios. De decirle, Señor, sí hice mal. Estoy mal, pido clemencia. Y vean cómo empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pidiendo clemencia, pidiendo compasión. ¿Cuáles son los pasos para ser restaurados? 1, confesar su pecado. Pero el confesar su pecado nos lleva a otra cosa. El que confiesa sus pecados y se aparta de él, dice la Biblia, alcanzará misericordia. No es, lo confieso y sigo en lo mismo, me aparto. Ahora, quiero que vea, por favor, hay 5 palabras que llaman mucho la atención. El versículo 2, lávame más y más de mi maldad. Ahora, David no le dice a Dios, lava mi vestido, me ensucié. Mi honra, quítala, ensucié mi honra. David dice, yo, lávame a mí. Tal vez nosotros podamos sentirnos mal porque nuestra honra la hemos manchado. Porque manchamos la familia, manchamos lo que usted quiera. David está más interesado en su persona que en la apariencia. Y por eso le dice, lávame. No mi vestido nada más. No para que yo otra vez salga y me vean que ya estoy limpio. No. Yo me siento sucio. Me siento sucio yo, mi persona. Y por eso te pido que tú me laves. Luego le dice otra palabra, límpiame. Ahora, lo que David está diciendo, lávame, ¿y usted con qué se lava? Con agua. Pero David es como decirle, bueno, Señor, y si el agua no es suficiente para lavar mi persona, mi suciedad, entonces haz otra cosa. Límpiame. Límpiame de mi pecado. Si no es suficiente el agua, límpiame con fuego. Si hay basura, quémala. Saltes hasta el versículo 7. Y si no es suficiente lavarme a mí, y si no es suficiente limpiarme a mí, por favor te pido que hagas otra cosa. Haz limpieza para que yo sea claro. Versículo 7. Purifícame con hisopo. La palabra purificar, yo estaba investigando, es la palabra hebrea, y que es como un proceso que se usaba para el agua, para que cuando estuviera turbia a través de filtraciones saliera clara, pura y se pudiera tomar. Y lo que David está diciendo, Señor, purifícame. Mira, si el agua no es suficiente, méteme por fuego porque necesito que tú me cambies a mí. Y si no es suficiente el fuego, por favor, entonces pásame en un proceso, porque mi vida está turbia y nadie me puede tomar. No puedo yo bendecir a otros. Así que pásame por ese proceso de purificación para que yo sea transparente. Después usa otra palabra en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Para David, la situación en la que ha caído no era suficiente con pido perdón por el daño que hice. David percibía que todo se había acabado, de tal manera que no necesitaba una restauración, no necesitaba levantar los palitos que había tirado, sino lo que David estaba diciendo, Señor, crea otro corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Versículos, y ese mismo versículo, la última palabra, renueva un espíritu recto dentro de mí. Observe por favor cuántas cosas le pide David. Pero lo que está interesado David no es en su apariencia, no es por el miedo, sino lo que está interesado David es por su persona. Lávame, renuévame, purifícame, crea en mí, mi corazón.
Y eso es algo que es digno de apreciar. Y aunque no se borró esa historia, eso es interesante. Hay historias que no se van a borrar. Hay cosas que hicimos en nuestra vida que no se van a olvidar. Y aunque usted las quiera olvidar, allí están. La Biblia dice que Dios perdona nuestros pecados, los sepulta en lo más profundo de la mar y se acabó. Pero la historia es historia. Y allí está. Y David le dice, lávame. O sea, quizás el vestido no se pueda lavar. Ahí está. Todo el mundo lo va a ver. Por favor, lo que yo te pido es algo aquí más dentro de mi corazón. Lávame. Renuévame. Purifícame. Y no solo eso, sino te pido por favor que crees. Construya algo nuevo, por favor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No estoy a gusto con esto que estoy viviendo. No estoy a gusto con esta situación. Jeremías capítulo 18. Usted conoce esta parábola, esta historia. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Uy, yo me pregunto, o sea, Dios toma esta palabra y la toma para enseñar algo. Dice, baja, desciende. Y había un alfarero. Y cuando él estaba trabajando con el barro, estaba haciendo una vasija. Pero ¿qué crees? La vasija se echó a perder en su mano. Mire, y aquí voy con esto. Muchas veces Dios ha estado trabajando con nosotros. Nos ha estado moldeando. Y lo que ha construido por tiempo, se puede echar a perder esa vasija. Pero ¿qué dice ese pasaje? Volvió y la hizo otra vez. Por favor, yo quiero que recuerde esta palabra. Otra vez. Dios no desechó. Tal vez no se vaya a borrar eso. Tal vez queden huellas allí. Quedan cicatrices. El pecado es como una herida que puede cerrar, pero allí queda la cicatriz. Y no es tan agradable cuando alguien viene y le dice, ¿y esa cicatriz por qué la tienes? Pero si hay algo que quiero que guarde en su corazón es esto. Volvió y la hizo otra vasija. Y eso es lo que David le dice, crea. O sea, Señor, no nada más levantes los palitos y los pegues allí. O sea, no. Por favor, crea algo nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero que se ponga en pie. Y hay un pasaje que quiero leer con usted. Esta mañana cuando me levanté, me llevó a este pasaje. Isaías 43, por favor, poniéndose en pie. Versículo 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro, caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. He aquí, yo hago cosa nueva.